Bienvenidos a Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en BioBio TV. Y repito, el teatro es nuestro tema. El teatro y sus conexiones con la sociedad, con la vida de las personas, la vigencia de los temas y, por supuesto, los cambios que se están produciendo en nuestro país. Escuche usted, ponga atención a lo que voy a leer. Escandalizar es un derecho, ser escandalizado, un placer. Esa es una frase de una de las entrevistas de Pier Paolo Pasolini, escritor, cineasta italiano, asesinado en 1975, bastante joven, alrededor de 50 años. Un experto en escandalizar a partir, podríamos decir, de la diversidad, de su diversidad sexual y siempre con el derecho de no esconderse y manifestarlo públicamente. Bueno, sobre este personaje importante en el cine y en la cultura y en la intelectualidad internacional, vamos a conversar ahora con un representante de Teatro Sur. Ernesto Orellana es su nombre y su director de esta compañía y de esta obra que vamos a ver que tiene como título también un título controvertido. Ernesto Orellana de Teatro Sur ha sido director de obras como Orgiología, Inútiles, Cuerpos para odiar, Demasiada libertad sexual les convertirá en terrorista, en fin. También títulos y obras que más allá del efecto provocativo que puedan tener consciente e inconscientemente, deliberado o no, me consta, porque yo he estado al lado de amigos míos que están viendo estas obras y salen escandalizados, de verdad. Pero también reflexionando y también motivados para conversar sobre lo que se vio en ese momento, un momento antes. Vamos a conversar ahora sobre la obra Actos impuros. Un sacrificio para salvarnos y le pedimos que renueve nuestro ánimo con la fuerza de su espíritu. Al finalizar esta Santa Eucaristía, les pedimos humildemente orar por sus intenciones y esparcir sus alabanzas. Que la paz esté con ustedes. Io sono una forza del passato, solo nella tradizione il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare, dai borghi abbandonati sugli Appennini o le Prealpi, dove sono vissuti i fratelli. Estamos Detrás de las Máscaras en BioBio TV, conversando, y lo presento ahora de inmediato, Ernesto Orellana, director, actor, director, cabeza de esta obra que se va a presentar a partir del jueves 9 de junio, Actos impuros, basado en el imaginario, dicen ustedes, libremente recogido por ustedes e interpretado por ustedes, de Pier Paolo Pasolini. Bienvenido a Detrás de las Máscaras, Ernesto. Gusto de verte y poder conversar en este momento. Escandalizar. Conversemos un poquito de eso, porque hay gente que no le gusta eso, cuando alguien se propone escandalizar como conscientemente, como que busca provocar. ¿Qué sentido tiene esa provocación que implica escandalizar? En general. Sí, y tomando un poco la perspectiva del imaginario pasoliniano, que se refiere a poder remover, desestabilizar, fisurar ciertos espacios morales de la cultura que restringen la libertad expresiva.
las diversidades y las diferencias en su más amplio espectro. Y en este caso principalmente desde el espacio de la sexualidad, ¿no? De lo que implica relacionarnos con el sexo y la sexualidad, el erotismo y todo lo que rodea el deseo, el eros, que generalmente por razones obvias, históricas y culturales derivadas de pactos de poderes fácticos, involucrado también el imaginario que ha normalizado la Iglesia ya como institución, han restringido y ha hecho algo del sexo y la sexualidad algo muy pecaminoso, muy abyecto, muy impuro, muy sujeto también a ciertas normalizaciones tremendamente heterocentradas. Entonces el escándalo nace a partir de poder fisurar aquello y jugar con la ironía también, que se provoca ahí, ¿no? Con ironizar, con provocar desde ese lugar para poder, vuelvo a repetir, remover esos tótenes morales que nosotros creemos que deben desestabilizarse por el bien también de todas las libertades. Claro. Bueno, esta obra también ustedes la planteaban como Teatro Sur, en homenaje para recordar y para valorar y proyectar esto que podríamos llamar el pensamiento de Pasolini a 100 años de su muerte. Él nació en 1922 en Italia. Claro. ¿Sí? ¿Es para ti Pasolini un representante de la cultura contemporánea, de los más importantes? ¿Cómo ves el personaje después de haber investigado sobre él? Claro, a 100 años de su nacimiento, recordemos 1922, de su nacimiento, 2022. Dije Sí, casi a 50 años de su muerte, sí, porque murió a 75, ¿no? En un crimen que todavía no se ha resuelto, de hecho. Sí. Sí, para mí particularmente y para muchos de los que estamos en el equipo, principalmente para quienes un poco inauguramos este proyecto, Jorge Zambrano, diseñador teatral, la Francecotti, que es italiana, ¿cierto? Gianmarco Di Lecce, que es italiano, Pita Torres, que es bailarina performera de Valparaíso, Camila Donoso, que se suma con las audiovisuales, y Marcelo Martínez desde la música. Es alguien que reconocemos mucho. Yo particularmente me autoproclamo un seguidor de sus profecías, ¿ya? Para mí es un intelectual tremendamente importante de reconocer, no para encontrar respuestas en él, sino que para activar más preguntas y complejizar esta cultura contemporánea que bien Pasolini de alguna manera visualizó, vislumbró, ¿ya? Él profetizó, dijo que la civilización del consumo era la verdadera revolución de la burguesía, y es lo que estamos viviendo, ¿no? Es de alguna manera lo que ha provocado el liberalismo, que se inaugura con mucha explosión después de los movimientos sociales del 60, de la década del 60 en distintas partes del mundo, incluyendo la Italia de Pasolini, sin ir más lejos en Chile también. Y todo lo que ha ido construyendo el neoliberalismo también está muy enraizado en esas bases liberalistas burguesas, ¿ya? Y Pasolini fue un acérrimo crítico de la burguesía siendo burgués. Y eso a mí me parece tremendamente interesante porque se complejiza a sí mismo, habla a favor y en contra de sí mismo. Y acostumbramos a estar en una cultura que escondemos nuestras contradicciones, ¿no? Ante un punitivismo exacerbado que te obliga a comportarte moralmente de determinadas formas, políticamente correcto. Y Pier Paolo es un pensador, un intelectual marxista. Hay que recordar que, pese a que fue expulsado del Partido Comunista Italiano, siempre fue militante del Partido Comunista, marxista, homosexual, disidente a su época, tremendamente prolífico porque expresó sus deseos de distintos frentes de acción artístico. Y lo que nos viene a señalar son muchos aspectos, ¿ya? Nosotros en la obra estamos tomando, como bien tú decías, el imaginario desde un lugar que circula en torno a la sexualidad, ¿ya? Al sexo, al erotismo y a las morales que circulan en torno a eso, porque tiene que ver también con mi trabajo, con lo que hemos hecho en Teatro Sur y cómo yo me vinculo y me atravieso con ese imaginario pasoliniano. Porque Pasolini podría dar para muchas cosas, ¿no? Como términos políticos, términos estéticos.
Nosotros tomamos esa perspectiva porque también pensamos que es una perspectiva también con la cual él tuvo que luchar durante mucho tiempo y luchar, digo, incluso en contra de una cultura tremendamente conservadora, la Italia de la posguerra, la Italia del Vaticano, la Roma del Vaticano, que lo señaló y lo condenó, ¿ya? De hecho, cuando lo asesinaron, el ministro italiano dijo, bueno, se lo buscó, ¿ya? Entonces, que alguien del poder diga, te buscaste un asesinato por expresar libremente tus deseos sexuales y artísticos, es algo que es muy peligroso y que al parecer no se ha modificado tanto. Hemos escuchado, Ujú. hemos escuchado, Hemos escuchado. claro. Te lo buscaste. Claro. Bueno, es cierto, o sea, no solamente el arte está vinculado Ujú. a contextos que no son artísticos, realmente tal como la política, todo lo que tiene que ver con la sociedad, pero el tema de que tú has manejado en todas tus obras, especialmente, no como tema a la vista, Ujú. pero como un trasfondo y como soporte, es lo que se denomina esto la emancipación, Ujú. de la libertad sexual, digamos así. La emancipación del deseo, la Del libertad deseo, sexual. la libertad sexual. Claro, es decir, sin libertad sexual, Mm. como que no hay otras libertades. Ujú. ¿Mm? Claro, Eh, es representativo de todo eso también Pasolini, claro. un sujeto de espíritu libre, Ujú, ¿cierto? ujú, ujú. Claro, de espíritu libre, tremendamente humanista. Recordemos que él mismo lo declara, ¿no? Se siente profundamente admirador de Cristo, de Gramsci, de Marx, de Rimbaud, de Freud. Eh, Todos ellos humanistas, sujetos que construyeron imaginarios en beneficio de la libertad del pensamiento y del cuerpo. Eh, entonces, creo que tomar a Pierpaolo desde la perspectiva de la emancipación de la libertad sexual, del deseo, la emancipación del deseo sexual, porque convengamos que es algo que nosotros hemos insistido, que el deseo está controlado por un régimen político heterocentrado, una heteronormalidad, que gracias también a las explosiones de los movimientos feministas, de las luchas también de los movimientos sexodisidentes que vienen avanzando hace bastantes años atrás, hemos podido llegar a comprender eso, ¿ya? En el vínculo entre activismo y teorías también críticas. Y Pasolini se vio enfrentado durante mucho tiempo a ese régimen, ¿ya? Y le tocó una época que particularmente restringía las libertades mucho más de lo que hoy evidentemente uno pudiese considerar. Por algo lo asesinaron, o sea, lo asesinaron por eso también, entre otras cuestiones más que están cruzadas por razones políticas, porque metía el dedo en la llaga en aquello que la gente no quería escuchar, ¿ya? Esta idea del escándalo, esta idea de la provocación tiene que ver con eso, que es una idea que recojo yo de los poetas y las poetas impuras, ¿ya? Que están buscando como fisurar aquellas luces que existen en la cultura para que a través de esas oscuridades que puedan aparecer y en esas sombras aparezcan los misterios que en el fondo no queremos ver, ni resolver, ni escuchar. Es decir, aquellas sombras que en el fondo nos hacen aparecer también nuestros propios fantasmas, ¿ya? Y Pasolini tiene mucho de eso. O sea, hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice, no se dejan la puerta a los fantasmas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, como o los dejas entrar Claro. y los asumes en la contradicción, o los dejas salir. Pero acostumbramos, ¿cierto?, sobre todo en la cultura burguesa, que es la que vivimos, a dejarlos en la puerta, porque él también lo menciona, una cultura burguesa es una cultura que no tiene deseo, porque es una cultura que se conforma, que se modera, y el conformarse, que también lo decía grandes poetas también italianos como Gramsci, un intelectual tremendamente importante para no solamente para Italia, para Pasolini, sino para todo el mundo, ¿no? Como a nivel intelectual marxista y pensador de izquierda, que es la moderación también, es el conformismo, aquello que impide en definitiva el deseo de poder transformar,
Pasolini también lo menciona también a propósito de la pasión, ¿no? Claro. La pasión, que era una palabra que a él tanto le importaba. Y la pasión no solamente en el deseo sexual, Claro. estamos hablando de la pasión en términos políticos, en términos de Exactamente, cambiar, de transformar, de poder hacer de la vida un espacio vivible para todas y todos. Todas cualidades que tienen potencia y capacidad y que son espíritus conservadores, temerosos, que tratan de ocultar. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos nuevamente Dale. a Detrás de las Máscaras en Bio Bio TV. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Bio Bio. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Bio Bio. De lunes a viernes nos juntamos para conversar de música, deportes y actualidad. Expreso PM, de lunes a viernes, pasadas las 2 de la tarde. Estamos conversando acá en Bio Bio TV, en Detrás de las Máscaras, con Ernesto Orellana, director de Teatro Sur, a un poquito más de 24 horas de estrenar su nuevo montaje, Actos Impuros, basado con referencia, mejor dicho, libre, al imaginario, al pensamiento, a la actividad artística múltiple, polifacética de Pier Paolo Pasolini, artista italiano, asesinado en 1975, en los 100 años de su nacimiento. No, eso muere, ya sería mucho. Ernesto, mira, cuando se habla de la vigencia de alguien, tú lo has planteado, está vigente Pasolini, es profético, incluso anunciaste una palabra que tiene mucho peso. Un adelantado, se imaginó lo que iba a pasar en el futuro, tenía argumentos y soportes como para tener una opinión sobre situaciones que se podrían proyectar hacia el futuro. La vigencia, sin embargo, no es algo que está en la coyuntura, a simple vista. En ese sentido, la vigencia de Pasolini, su legado intelectual, su pensamiento artístico, vamos a englobar en esa palabra todo su arsenal de conocimiento y de expresiones humanas, está como a la vista, es reconocido en el ámbito solamente del cine, ha traspasado la barrera de lo académico. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido, esa vigencia? Yo percibo la vigencia de Pasolini mucho más presente en los imaginarios cinematográficos, sin duda. Gran parte de su obra artística está, sobre todo en los últimos años de su vida, puesta en el cine y su popularidad también. Reconozco también que su poesía es algo que quizá en este contexto no se conoce tanto, ¿ya? Recordemos que también fue dramaturgo, que tuvo 5 tragedias que ya se montaron en Chile hace un tiempo atrás. La idea de nosotros es precisamente como aprovechar el centenario para sumarnos a una conmemoración que se ha dado en distintas latitudes, ¿ya? Y que acá en Chile yo no había percibido, ¿ya? He percibido que gente como por ejemplo la revista La Fuga sacó un dossier muy interesante sobre intelectuales, filósofos y filósofas locales hablando sobre Pier Paolo, que me parece tremendamente aportativo a la discusión de su imaginario. Y me gustaría verlo más presente, ¿ya? Como en Buenos Aires, como en Madrid, como incluso en Brasil se ha hecho más presente la idea del centenario.
Nosotros estamos con una idea también con el Instituto Cultural Chileno, Instituto de Cultura en Chile, Italiano. ¿cierto? Como italiano, tratando de hacer esto también para encontrar la manera también de poder ampliar su pensamiento, ¿ya? Y en términos de vigencia, bueno, un poco lo que hemos venido conversando. Hay una cuestión que cruza algo que a mí me parece tremendamente importante preguntarse hoy, ¿ya? Que es la relación entre arte y política principalmente, pensando en Pasolini, y también cómo esa relación, tomándonos también de aquello que propone Gramsci, que Pasolini también lo ubica en su obra y lo reconoce. Hay un poemario precioso que se llama Las cenizas de Gramsci, uno de sus grandes libros de poema, en donde circula una pregunta sobre la reconstitución o el impulso de nuevos imaginarios culturales para habitar la vida, ¿ya? Que no todo en el fondo se trata de economía y de mercado, sino que la alianza cultural de mano de la economía, la política, las relaciones sociales es tremendamente importante, ¿ya? Y eso en este país lo sabemos, lo estamos pulsando también con el cambio de imaginario de la nueva Constitución, ¿cierto? Que vamos a aprobar todas y todos. Los que creemos que necesitamos otras culturas vivibles y quienes no lo creen así, aquellos que están por el rechazo, ¿cierto? Son aquellos que en el fondo quieren moderar la cultura porque están conformados, inconformadas, ¿cierto? Conformistas con algo que es el privilegio de ellos y ella. Y Pasolini también lo dijo, ¿ya? Y esa era su crítica a la burguesía, ¿ya? Entonces hay una pulsión de otra manera de imaginar la cultura y de relacionarse culturalmente, Claro. que está muy fuera de aquello que la industrialización que él percibió en su época, ¿ya? La industrialización del capitalismo que vino a destruir una tradición italiana de cultura popular, Que era muy fuerte. que fue muy fuerte. Es un país también De organización de los barrios, Exacto. de participación, creación. Es de la los Italia de Mussolini, del fascismo. Entonces es muy fuerte eso, todo ese imaginario, que es un imaginario que pensamos que se había acabado, pero que de repente nos damos cuenta que está más presente y sigue presente. Los crímenes políticos de odio, por ejemplo, el crimen político de odio del cual fue víctima Pasolini, hoy existen al día de hoy y mueren, se asesinan a personas por sus sexualidades no heterosexuales. Exacto. Claro. En esto, de acuerdo, la obra transita por una travesía, da la impresión. Es ritual, da la impresión de que el rito escénico, externo, digamos así, que viene de afuera, que se introduce al fenómeno del teatro, es como un elemento importante en tu propuesta, esta propuesta, en acto de impulso. Sí, tiene que ver con dos cosas, con una cuestión que nosotros definimos como metáfora viva, que es en el fondo el dispositivo en el cual nos instalamos en el escenario para poder desde ahí, que es la ficción que soporta el espectáculo, para desde ahí impulsar las preguntas, ¿cierto? Y los imaginarios y los afectos. Y eso tiene que ver con la liturgia, con una liturgia que es arrebatarle a la iglesia la liturgia y tomarla para poder hacer nuestra propia liturgia y nuestro propio acto sagrado, ¿ya? Y nuestra propia ritualidad, ¿ya? Para impulsar desde ese dispositivo los misterios que la obra enuncia a través de la cita a la poesía de Pier Paolo Pasolini, porque eso es lo que estamos haciendo. Hay una combinación entre textos citados a Pasolini, textos míos, imágenes de distintos archivos. Está la voz de él también. Y está la voz presente de él también. Entonces hay harto, es una especie de archivo documental postdramático, si uno tuviera que ponerlo en algún tipo de noción teatral. Delicado, o sea, cuidadoso. Claro. No solamente respetuoso, sino que también con finura en la construcción. Exacto. Claro, porque se trata de poder construir un espacio que devele
ese misterio poético que hay detrás de las poesías de Pasolini. Y eso traducido a partir de imágenes audiovisuales, de danza y de acciones teatrales. Hay un elemento que te comentaba al comienzo, que me gustaría conversar, que tiene que ver, normalmente uno se siente iconoclasta de alguna manera, derribar ídolos. Todos estos que los conservadores tratan de mantenernos, y ni siquiera por el mantener el ídolo, sino que porque les da poder, ¿cierto? Claro. Y disfrutan de eso. Y frente a los pensamientos, de modo tal que nos anquilosen, claro, y que van evolucionando a partir de la historia, el marxismo, las tendencias artísticas, etcétera, van cambiando, incluso sin cambiar su nombre muchas veces, pero van cambiando de contenido y orientaciones. Sin embargo, para ti, el pensamiento, el legado de Pasolini, tú quieres sacralizarlo, es decir, transformarlo en un elemento, en un ícono. Los iconoclastas están preparándose para lo contrario, los iconoclastas. ¿A qué le llama exactamente a eso cuando quieres sacralizar el pensamiento de Pasolini? A ver, tiene que ver con poner la escritura de Pasolini. Él se definía principalmente como un escritor, ¿ya? Ni siquiera como autor. En su pasaporte digo escritor, eso lo dice en una entrevista. De poner esa escritura que para mí es muy reveladora, ¿ya? En un lugar que podríamos llamar altar, ¿ya? Pensando que el altar es ese espacio destinado a lo sagrado, ¿ya? Cada uno tiene su propio altar en su casa, ¿cierto? Mucha gente, y que son tradiciones culturales primitivas que nosotros guardamos en nuestra condición humana y que en un tiempo determinado fue arrebatado y exclusivo de la Iglesia, ¿ya? De esa institución, que tiene muchos factores positivos y muchos factores negativos, y lo sabemos. Entonces es arrebatarle eso a esa institución, ¿ya? Para poder, de alguna manera, como liberar lo sagrado, ¿ya? De esa institución y volver a reencontrarnos con ese misterio de lo sacro que pensamos que le pertenece a una institución, pero que en realidad es algo tremendamente profundo y profano también del ser humano, ¿ya? Y por cierto también de todas las especies. Yo no dudo que el resto de las especies se vincule con lo sagrado, incluso mucho más de lo que nosotros y nosotras nos vinculamos. Claro. ¿Ya? Y no tiene por qué concebirse como algo estático, Exacto. algo que no tenga capacidad de movimiento. Ernesto, mira, Actos Impuros se va a presentar, por supuesto, en la Sala Bunster de Matucana 100. Sí. Sala Patricio Bunster. A partir del jueves 9 de junio hasta el 26 de junio, o sea, tienen harto tiempo para ir a ver 12 funciones. 12 funciones. No me pierdo, es el estreno mañana. Muy bien. Conozco poco. O sea, toda tu conversación nos abre una puerta para un personaje que aquí, que en lo personal, uno conoce las referencias más generales, sobre el cual uno conoce las referencias más generales. Claro. Agradezco mucho la conversación y tu presencia aquí en Bio Bio TV, y por supuesto, como siempre, le deseamos el máximo éxito, el mayor éxito, el total éxito a Actos Impuros. Muchas gracias y bienvenidos todos a poder invitarse a buscar el imaginario de Pier Paolo Pasolini. Claro, con un grupo de intérpretes integrado por Pita Torres, Gianmarco Di Leche, ¿sí? Y Matías Catalán, además de tú como actor también. Sí, también ¿sí? actúo, sí. Bueno, actúo, dirijo ya cualquier. Saludos a todos y que les vaya muy bien. Muchas gracias a ti por esta invitación. Y con ustedes nos encontramos nuevamente en otro capítulo de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí, en Bio Bio TV. Y vaya al teatro, hay harto teatro.